Hola, mi nombre es Martín Burón y en este video les voy a contar los detalles básicos que hacen falta tener en cuenta para iniciarse en el mundo de la programación en Smalltalk. Smalltalk fue diseñado e implementado alrededor de los años 80 por Alan Kay, Adele Goldberg y Dan Ingalls. Smalltalk 80 fue la primera implementación estable del lenguaje y luego han surgido diferentes implementaciones, entre las cuales se encuentra GNU Smalltalk, que va a ser la implementación que vamos a considerar en esta materia. Es considerado uno de los primeros lenguajes en soportar de forma pura el paradigma orientado a objetos. En este lenguaje todo es un objeto y toda la ejecución gira en torno a mensajes entre los mismos. Incluso los bloques de código y las instrucciones de control son objetos. Esto hace que se trate de un lenguaje bastante simple, una sintaxis bastante simple, uniforme y altamente reflexivo. Smalltalk usa un modelo de referencia sin tipo. Cada variable referencia a un objeto, pero el tipo de las variables es ligado de forma dinámica, como así también los métodos que son ejecutados al recibir los mensajes. Este lenguaje maneja un modelo de herencia simple. Todas las clases van a tener un solo ancestro, menos la clase Object, que no tiene ninguno y que es el ancestro en común de todas las clases. Si bien Smalltalk no se trata de un lenguaje muy popular, es reconocido por ser uno de los primeros en utilizarse para el desarrollo de interfaces gráficas. Como ya dijimos, en Smalltalk prácticamente todo es un objeto, por lo que la computación es llevada a cabo mediante mensajes entre los mismos. La estructura general de los mensajes es la siguiente. Vemos que tenemos en primer lugar un objeto receptor, seguido del cuerpo del mensaje, en el cual va a estar incluido el nombre del mensaje que se quiere enviar y los argumentos que sean necesarios para este mensaje. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto el objeto receptor como los argumentos van a ser objetos que pueden ser obtenidos como resultados de otros mensajes. El orden de evaluación de las expresiones que conforman los mensajes es de izquierda a derecha y la precedencia depende de la cantidad y tipo de los argumentos del mensaje. En primer lugar, se evalúan los mensajes unarios. En estos mensajes interviene solo el receptor y el nombre del mensaje enviado a esta entidad. En nuestro ejemplo, estaríamos enviando el mensaje empty al objeto referenciado por la variable myStack. En segundo lugar, se evalúan los mensajes binarios. Este tipo de mensajes envían al receptor un mensaje no alfabético e incorporan un argumento. En nuestro ejemplo, estamos enviando al objeto que representa el número 3 el mensaje mayor que, pasando como argumento el objeto que representa el número 2. Y sí, para sorpresas de todos, o no, los números también son representados por objetos en Smalltalk. Por último, se evalúan los mensajes por palabra clave. Con este tipo de mensajes podemos enviar al receptor cuantos argumentos queramos, anteponiendo cada argumento con la palabra clave con la que quedará asociado. Notemos que las palabras claves conforman el nombre del mensaje, pero además permiten establecer las ligaduras entre los argumentos del mensaje y los parámetros actuales con los que el mensaje será procesado. En nuestro ejemplo, estamos enviando el mensaje push con 1 al objeto referenciado por myStack. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja el orden de precedencia a la hora de enviar un mensaje. Supongamos que myStack es una variable que referencia a un objeto pila, como el que vemos en pantalla, y que queremos evaluar la expresión de abajo. En primer lugar, se evalúa el mensaje pop dirigido a myStack.
Al procesar este mensaje, se desapila el primer elemento de la pila y luego de haber sido procesado, se retorna una referencia al objeto que recibió el mismo mensaje. En Smalltalk, vale aclarar que todos los mensajes van a retornar un valor luego de ser procesados, y en caso de que no se declare de forma explícita el valor de retorno de un mensaje, entonces se va a retornar una referencia al objeto receptor del mensaje, como podría haber pasado en este caso que estamos viendo nosotros. Bueno, entonces siguiendo ahora con la evaluación de nuestra expresión, vamos a continuar evaluando el mensaje top que es enviado a MyStack. Esto nos debería dar como resultado el objeto que representa al número 2, ya que es el primer elemento de la pila. Y a continuación se envía el mensaje sumar con al objeto 2, pasando como argumento otra vez el objeto 2. Luego de ser procesado el mensaje sumar con, se retorna el objeto que representa el número 4 y finalmente se envía el mensaje push a MyStack, pasando como argumento una referencia al objeto 4, y esto termina apilando este objeto en el tope de la pila y retornando una referencia a la pila, como podría ser MyStack. Como ya nos adelantamos un poco en la introducción, las estructuras de control en Smalltalk también se modelan a través del pasaje de mensajes entre objetos, como podría ser el caso de la estructura de control de flujo por selección, que es modelada a través de los mensajes ifTrue, ifFalse, a los cuales pueden responder los objetos de la clase boolean, que vendrían a ser el objeto true y el objeto false. Veamos un ejemplo. Con este fragmento de código, lo que estaríamos haciendo es asignar a la variable e una referencia al elemento que se encuentra en el tope de la pila, que es referenciada por la variable MyStack, siempre y cuando esa pila no se encuentre vacía, que este es el control que se efectúa al procesar el mensaje ifFalse. En cuanto a la sintaxis, veamos que hay un símbolo al principio del bloque que es pasado como argumento del mensaje ifFalse, y ese símbolo es la instrucción de retorno, y especifica el valor de retorno que va a ser devuelto una vez que se evalúe el bloque. Esta instrucción, junto con el operador de asignación, el 2 puntos igual, son las únicas dos cosas de este fragmento de código que de alguna manera desobedecen las reglas del paradigma, ya que no son interpretadas como mensajes a objetos. Lo que vemos en pantalla es una posible implementación para los métodos utilizados para responder a los mensajes ifTrue y false de las clases true y false. Fíjense que dependiendo de la clase es el bloque que vamos a evaluar. La clase true evalúa el bloque true, mientras que la clase false evalúa solo el bloque false. Con esto obtenemos que los objetos true, o el objeto true, mejor dicho, cuando reciba el mensaje ifTrue y false, va a evaluar solamente el bloque true, mientras que el objeto false, cuando reciba este mensaje, va a evaluar el bloque false. En el caso de nuestro ejemplo, si al enviar el mensaje empty a MyStack obtenemos como respuesta el objeto false y luego enviamos el mensaje ifFalse, en ese caso se va a evaluar el bloque pasado como argumento y finalmente se va a asignar la referencia al primer elemento de la pila a e. En cambio, si
el mensaje empty hubiera retornado true, entonces en ese caso no se va a evaluar el bloque. Con respecto a las implementaciones mostradas y a nuestro ejemplo, veamos que es un poco diferente, ya que en nuestro ejemplo estamos usando una sola palabra clave, mientras que las implementaciones son para el mensaje con las dos palabras claves. Pero bueno, los mensajes con una sola palabra clave, o sea, if true o if false por separado, se pueden implementar utilizando esta versión con las dos palabras clave, pero pasando como argumento, según corresponda, un bloque vacío. Ya que estamos hablando de los bloques y la evaluación, vale la pena aclarar que los bloques son evaluados en el contexto en el que son definidos, y es por eso que la variable myStack va a poder ser resuelta en el contexto de la clase false, ¿sí? Porque la referencia a la variable myStack fue guardada en el momento en el que el bloque fue definido. Y una cosa más, antes de continuar, es con respecto a la sintaxis de GNU Smalltalk para la definición de métodos. Vean que en los métodos definidos en las clases true y false, el cuerpo de los métodos está delimitado por corchetes, y en este caso los corchetes no deben ser interpretados como bloques, sino que es solamente una cuestión sintáctica para identificar el cuerpo de los métodos. Esto es así en GNU Smalltalk y no en las demás implementaciones que puedan encontrar de Smalltalk. Las iteraciones también son modeladas de forma pura, es decir, por medio de mensajes. Por ejemplo, la iteración condicional la podemos modelar por medio de los mensajes while true o while false, que pueden ser enviados a los objetos de la clase blockContext, es decir, a los bloques. Los métodos utilizados para manejar estos mensajes van a evaluar el bloque pasado como argumento, mientras al evaluar el bloque receptor se obtenga como resultado el objeto true en el caso del mensaje while true, o para el caso del mensaje while false, mientras se obtenga como resultado el objeto false. En el caso de este fragmento de código, lo que podemos ver es una forma de desapilar todos los elementos de una pila. Fíjense que el bloque receptor retorna el resultado de enviar el mensaje not al objeto boolean retornado por el objeto referenciado por myStack luego de procesar el mensaje empty, mientras que el bloque pasado como argumento envía el mensaje pop a el mismo objeto referenciado por myStack. Otra forma de iterar es por medio del mensaje timeRepeat de la clase integer. El método utilizado para procesar este mensaje ejecuta el bloque pasado como argumento tantas veces como lo indique el valor asociado al entero receptor del mensaje. Acá tenemos otro ejemplo cuyo objetivo es el mismo, y es el de vaciar una pila. En este caso, primero consultamos el tamaño de la pila para saber cuántas veces debemos iterar, y luego, a partir de saber ese número, se va a repetir esa misma cantidad de veces la instrucción que envía el mensaje pop a myStack. También vamos a contar con la iteración de colecciones asociada al mensaje do, que se puede combinar con otros mensajes de filtrado y manipulación, como son los mensajes select, reject y collect, todos de la clase collection. En este primer ejemplo lo que vemos es que el string hola recibe el mensaje do, y que lo que va a hacer es
para cada una de sus componentes, que son caracteres, se les va a enviar el mensaje print y en consecuencia se van a imprimir por pantalla. En este ejemplo lo que podemos ver es cómo utilizar un parámetro dentro del bloque, como es el caso del parámetro i. Para que este parámetro sea ligado a un valor, lo que tenemos que hacer es, al mandarle el mensaje value al bloque para que sea evaluado, tenemos que pasarle como argumento a value el objeto con el que queramos que se liguen los parámetros dentro del bloque. En este segundo ejemplo lo que vamos a ver es cómo funciona el método que maneja el mensaje select de la clase string. Lo que va a hacer es crear un nuevo string cuyas componentes cumplan con una dada condición. En el caso del ejemplo vemos que hola recibe el mensaje select y para cada una de sus componentes las va a evaluar y va a verificar que no sean iguales al carácter h. Si se cumple esta condición, entonces esa componente va a formar parte del nuevo string que va a resultar luego de procesar el mensaje select. Y a continuación a ese nuevo string se le envía el mensaje do, que nuevamente a cada una de estas componentes se le va a mandar el mensaje print. Smalltalk admite la definición de métodos recursivos, por lo que la implementación del método factorial de la clase integer podría ser como la que vemos en pantalla. En primer lugar, notemos que las sentencias dentro de un bloque o de un método son separadas mediante un punto al final. Dentro de los métodos de instancia de una clase, la pseudo variable self va a hacer referencia al objeto que recibe el mensaje. Tomemos como ejemplo la primera sentencia en la que, en primer lugar, se estaría enviando el mensaje mayor que 1 al entero que recibió el mensaje. También vale la pena destacar que gracias al uso de bloques es posible diferir la evaluación de los argumentos. Recuerden que la evaluación en Smalltalk es ansiosa y es posible diferir la evaluación de los argumentos, ya que los bloques no se van a evaluar hasta que no reciban el mensaje value, y de esta forma lo que vamos a hacer es simular una forma de evaluación no estricta. Esto le permite a Smalltalk implementar métodos recursivos, así como también tener un mecanismo para el manejo de excepciones, como es el caso de la segunda sentencia, que lo que va a hacer es arrojar una excepción en caso de que el número que recibe el mensaje sea menor a 0. Si se cumple esa condición, entonces la evaluación del mensaje self menor que 0 va a retornar el objeto true. True, al recibir el mensaje if true, va a ejecutar el bloque que es pasado como argumento y va a evaluar el bloque pasado como argumento, y entonces se va a enviar al objeto receptor del mensaje factorial el mensaje error, que es lo que va a terminar arrojando la excepción acompañada de un cartel que indique factorial negativo. Para terminar con el video, les voy a contar cómo definir una clase en GNU Smalltalk. Para esto vamos a enviarle un mensaje subclass a la clase que queramos que sea el ancestro de nuestra nueva clase, y vamos a delimitar el cuerpo de nuestra clase por medio de corchetes, al igual que pasaba con los métodos. De nuevo, esto es un agregado sintáctico de GNU Smalltalk para facilitar la creación de clases, y no debe ser interpretado el cuerpo de una clase como un objeto.
Luego definimos las variables de instancias delimitadas por medio de barras horizontales. Es el caso de nuestra variable stack, que va a representar el estado de nuestra pila. Después definimos los constructores, estableciendo el nombre de la clase, la palabra clase y dos signos de mayor, y a continuación el nombre del constructor que queramos definir. En nuestro caso, el mensaje que estamos definiendo para crear una nueva instancia es new, pero podría ser cualquier otro mensaje, cualquier otro nombre para el mensaje. Y lo que va a hacer este método es enviarle el mensaje new a la clase ancestro, referenciada por la pseudo variable super, y al procesar este mensaje new se nos va a retornar una nueva instancia de nuestra clase, a la cual le enviaremos el mensaje init, y luego de este procesamiento se retorna la nueva instancia. Fíjense que el mensaje init va a ser procesado por el método init, que lo que hace es inicializar nuestra variable de instancia, asignándole una instancia de la clase Orderer Collection, que va a ser tratada como si fuese una lista. Y bueno, finalmente tenemos todos los métodos que necesitemos implementar en nuestra clase, de los cuales no voy a ahondar mucho, ya que es más de lo que ya estuvimos viendo anteriormente. Por ahí sí vale la pena hablar un poco de el método pop, en el cual se hace uso del mensaje AND, ya que su comportamiento es similar al de la evaluación de las expresiones booleanas en cortocircuito. Fíjense que el método pop, en primer lugar, va a enviar el mensaje size a self, es decir, a la pila que recibe el mensaje pop se le envía el mensaje size para obtener el tamaño de nuestra pila. Luego se le envía, eso nos va a dar como resultado un entero. A ese entero se le envía el mensaje mayor que 0, y eso nos va a dar un resultado booleano, un objeto de tipo boolean. A este objeto se le va a enviar el mensaje AND. Si en caso de que ese objeto sea true, entonces se va a evaluar, al recibir el mensaje AND, se va a evaluar el bloque que es pasado como parámetro, y en caso de que sea un objeto false, entonces no se va a evaluar el bloque pasado como argumento. Para más información con respecto a la sintaxis o a la semántica de alguno de los constructores de GNU Smalltalk, les voy a sugerir que accedan a los links que voy a dejar como parte de la descripción del video. Y con esto llegamos entonces al final de nuestro video. Podemos ver un pantallazo medio general de la sintaxis y de la semántica de GNU Smalltalk. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención, y cualquier cosa nos escriben por Moodle. Saludos.